los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, hoy cierre de las campañas en Plaza Pública, Petro en Bogotá, Gutiérrez en Medellín, Fajardo en barrios capitalinos y Hernández virtualmente en su tierra natal, pero con su mamá de 95 años de cuerpo presente. Laboratorio de Video de Noticias 1 analiza dirección del láser que ayer hizo salir precipitadamente de la tarima a Francia Márquez. Hoy se abrió la votación para la campaña presidencial de Colombia en el exterior. La hija del fiscal Jaimes, defensor de Uribe en lugar de acusador, fue nombrada en apetecido cargo diplomático en Nueva York. Escoltas del presidente de la República llegaron a Mompox, se hospedaron durante 3 días y se fueron sin pagar. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Millonarios venció en el Campín a Bucaramanga y asumió como líder del cuadrangular A. En jornada de títulos, el City en Inglaterra, el Milan en Italia y Boca con golazo de Fabra en Argentina salieron campeones. Y la colombiana Camila Osorio avanzó a la segunda ronda del Abierto de Francia. Y buen enamorado, no salgo de casa. Aquí está, esta es la imagen del día, la rumba musical y política que está viviendo el centro de Bogotá a esta hora por el cierre de campaña de Gustavo Petro por parte del ídolo del merengue Wilfrido Vargas. Desde el mediodía en la Plaza de Bolívar empezaron a llegar los votantes del candidato, sus grupos de apoyo, representantes de las negritudes, de los pueblos indígenas, sindicatos y jóvenes, con el interés de escuchar a Petro y a Francia, combinados con Wilfrido y otros 14 artistas que invitó el candidato del Pacto Histórico. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, para obtener nuestros productos de Noticias 1, ingresen ya a baki.co/inclinada la red independiente y hagan sus donaciones así. El morral reflectivo por un aporte único de 150.000 pesos. El buzo de Noticias 1 2022 por un aporte único de 160.000 pesos. Y la sombrilla de la verdad por un aporte único de 100.000 pesos. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos. A esta hora la Plaza de Bolívar de Bogotá está copada de seguidores del candidato Gustavo Petro, las calles aledañas también. Eduardo López Júquer se encuentra cerca de la tarima del candidato. Eduardo, buenas noches y cuéntenos qué está sucediendo allá. Hola Mónica, muy buenas noches. Pues desde la 1 de la tarde se han reunido aquí en la Plaza de Bolívar cerca de 60.000 personas para participar en el gran festival del cambio por la vida. Aquí ya han participado orquestas internacionales como la de Wilfrido Vargas, también los gaiteros de San Jacinto, de la cumbia colombiana, raperos, en fin, han desfilado una cantidad de artistas que acompañan la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República, quien en este momento cumple 60 minutos de discurso hablando de paz, de reconciliación, de reformas a la salud, reforma pensional y hasta reforma laboral. Escuchemos lo que dice a esta hora Gustavo Petro. Si queremos la economía productiva, la sociedad del conocimiento, la sociedad de derechos y libertades, es decir, si queremos abrir una era de paz en Colombia, necesitamos derrocar el régimen de la corrupción. Podríamos hablar de instrumentos un tanto intelectuales para garantizar que la corrupción se arrincone. Por ejemplo, podríamos hacer lo mismo que en Guatemala, invitar al exmagistrado Iván Velázquez, que en esas oficinas de al frente trabajaba, para profundizar. Elecciones presidenciales 2022, Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones del 29 de mayo con Noticias 1, Cambio y los Danieles, Alianza de la Independencia. Noticias 1 pudo identificar la ventana de la Ciudadela Universitaria CityU, desde la cual se saboteó anoche el discurso de Francia Márquez. Ignacio Gómez. Anoche, en la celebración del Día de la Afrocolombianidad en Bogotá, la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez tenía su propio discurso de cierre de campaña. De las barras.
Un puntero láser que alguien dirigía contra ella comenzó a perturbar su discurso y logró intimidarla y también a sus escoltas. Ante la persistencia de la luz verde, el esquema de protección de Márquez resolvió sacar del lugar a la candidata para proteger su integridad. Hacia las 7:40 de la noche. Noticias 1 estuvo en el lugar para hacer este laboratorio de video y en busca del ocupante de anoche de la habitación desde la cual se activaba el láser, para que explicara sus acciones. Los vigilantes y residentes al mediodía de hoy no habían visto agentes de la Fiscalía ni de la Policía. Pero el ente investigador dijo haber abierto un expediente para identificar al usuario de la luz. La administración de las residencias universitarias optó por proteger al imprudente y prometió un pronunciamiento para mañana, restando la importancia al incidente. Que mañana a partir de las 8 de la mañana la administración se va a pronunciar. Pero tan pronto salimos del lugar, expidió un comunicado ofreciendo la colaboración de todos los residentes que minutos antes nos había negado. Unos estudiantes trasnochados ni se habían enterado de lo que estaba pasando. Si nosotros llegamos como a las 5 de la mañana. La policía también expidió un comunicado minimizando el hecho, al describirlo como escena común en los estadios de fútbol. Entre la ventana del agresor y el lugar en el que Francia Márquez pronunciaba su discurso, hay una distancia superior a los 290 metros, según permite medirlo Google Earth, lo que da a entender que era un dispositivo ilegal. Pues según la resolución 33767 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en Colombia no pueden ser vendidos ni utilizados aparatos láser de más de 1 milivatio de potencia, cuya luz tiene un alcance de solo 60 metros. En cambio, según los fabricantes, el menos letal de los láseres prohibidos tiene una potencia de 5 milivatios, suficiente para dañar la vista de un humano en un alcance de hasta 350 metros. Junto a la candidata estaba su asesor Luis Ernesto Olave. Él la vio angustiada y asustada por el láser y a su lado lloró de impotencia. Luis Ernesto Olave, asesor de la candidata Francia Márquez y quien estuvo con ella en la tarima del Parque de Periodistas, dice que el incidente no fue una broma de adolescente, como la derecha y la policía han pretendido mostrar. Francia estaba dando su discurso y uno de los escoltas se da cuenta que hay un láser enfocándola al cuerpo. Dice, cuidado, arriba. Y todos los demás escoltas, pues uno de los de confianza, el que dice esto, que estaba al lado mío precisamente, todos cierran el grupo, los escudos que también... Olave contó que Francia Márquez continuó con su discurso sin que aún se diera cuenta de lo que pasaba. Ella sigue hablando, pensábamos que iba a parar la amenaza o mientras se verificaba, pero continúa el láser apuntando. Para el dirigente de la comunidad afrocolombiana, la acción fue premeditada porque el acto público no se programó a última hora y desde el día anterior se sabía inclusive la hora aproximada en que hablaría la candidata. Pero un láser desde esa distancia, como estaba apuntando con tanta precisión, eso es casi que si tuvieran una mirilla o tuvieran unos binoculares o algo para poder llegar a esa precisión. Eso no es algo espontáneo. Y que ante lo que consideraban un posible atentado, los escoltas resolvieron extraerla. Ya está todo el dispositivo y tocó salir, salió llorando. O sea, la gente escuchó su voz quebrantada, pero quienes estábamos en tarima se nos salieron las lágrimas de ver lo que estaba pasando. Olave dijo que en la tarima se quedó Alexander López, presidente del Polo, para tranquilizar a la gente que lo escuchaba, pero el láser cayó también sobre él. Y le apuntan el láser a él. Entonces, no, vuelvo y digo, esto no es una casualidad. Entonces, Alexander López nos tocó decirle, Alexander, váyase. Entonces, también tocó que Alexander se tuviera que retirar. Olave señaló que a pesar del hecho seguirán en campaña, eso sí, tomando las precauciones necesarias. Lo que pasó ayer fue una experiencia pues bastante traumática, fue una experiencia fuerte, porque conocemos la amenaza de lo que está en torno a su vida, cómo ha venido creciendo la campaña. Las autoridades ya están investigando el hecho. Volvemos nuevamente a la Plaza de Bolívar, donde a esta hora el candidato presidencial Gustavo Petro hace su cierre de campaña. Eduardo.
La corrupción es uno de los peores crímenes. Hola, Mónica, le recibo nuevamente. En los últimos minutos, el candidato presidencial Gustavo Petro ha dedicado parte de su discurso para hablar de la lucha contra la corrupción y sobre todo la modificación que tendría la Procuraduría a través de una reforma constitucional. Lo que dice a esta hora Gustavo Petro es que no vuelvan a ser elegidos ni al Congreso, ni a la presidencia, ni a las alcaldías, los rateros y los asesinos. Si es que todos aquí sabemos que la política en Colombia se degradó a un punto en donde hay una alianza entre el crimen y la política, entre la organización multicrimen y el poder. Es que es en el Estado mismo, en las cúpulas, en donde se sientan en un matrimonio incestuoso los principales narcotraficantes del país con los principales detentores del poder político en Colombia. El senador se abraza con el narco, generales se abrazan con el narco, presidentes se abrazan con el narco y son financiados por el narco. Ese es el régimen de corrupción que existe en este país. Y por eso no podemos construir una economía del trabajo, una sociedad del conocimiento, una sociedad de derechos y libertades y por tanto una era de paz. Mónica, pues entonces llegó el momento. Mónica, el candidato presidencial Gustavo Petro ha señalado que le pedirá la colaboración a las Naciones Unidas para llevar a cabo una gran investigación que deje al descubierto todo el entramado de corrupción que se vive en Colombia. Es la información que tenemos para suministrarles desde la Plaza de Bolívar. Eduardo López Júquer, Noticias 1, la red independiente. Eduardo, muchas gracias. Federico Gutiérrez hizo su cierre de campaña en Medellín, Fajardo recorriendo barrios de Bogotá, y Rodolfo Hernández dijo que no había condiciones de seguridad para ir presencialmente, pero curiosamente su mamá, una nonagenaria, estaba en la tarima. Después de madrugar al santuario de Monserrate y desayunar en la Plaza de la Perseverancia, el candidato por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, y su fórmula a la vicepresidencia, Luis Guillermo Murillo, hizo su cierre de campaña en el occidente de Bogotá. En su recorrido por las calles de Álamos Norte, Fajardo estuvo acompañado de al menos 2.000 personas y terminó su campaña en tarima y, saliéndose de su estilo tranquilo, entregó un discurso con un tono fuerte cuestionando las políticas que otros candidatos presidenciales promueven. No es el país de Duque, Uribe, Fico, ese país no existe, no queremos que exista y lo tenemos que transformar. Y no será el país de Petro, el de todo vale, el que tal de ganar cualquier cosa. Acompañado de su pareja, la ex canciller María Ángela Holguín, se proclamó el defensor de los acuerdos de paz si llega a ser presidente. Tenemos que construir y seguir avanzando, construyendo el acuerdo de paz. Y acuerdo de paz de la mano de la cultura ciudadana. Entre tanto, el candidato Federico Gutiérrez realizó su cierre de campaña en Medellín, acompañado de simpatizantes, y reafirmó que uniría al país. Yo no tengo partido político, pero sí sé unir y sé identificar gente buena en todas partes. Yo no tengo jefes políticos. Pero contradiciendo sus propias palabras, agradeció a las fuerzas políticas que proclaman su campaña. Quiero dar las gracias a nuestros amigos del Partido Conservador que hoy nos acompañan y que están acá. Gracias. Quiero dar las gracias a nuestros amigos del Movimiento Mira, que están con nosotros acá, los miraristas, grandes amigos, gente que defiende la familia, los valores y que nos identificamos. A nuestros amigos del Centro Democrático que están con nosotros, darles las gracias. Y su discurso se centró en criticar a su opositor y en autocalificarse como enviado de Dios. Mientras ellos hicieron un pacto con el diablo, nosotros hicimos un pacto con Dios, que es el de arriba. Y no sigan cayendo en mentiras, porque lo que saben es mentir y destruir. En el municipio de Piedecuesta, Santander, donde nació Rodolfo Hernández, sus paisanos hicieron presencia en una plaza como expresión de apoyo al cierre de campaña.
Pero Hernández no estuvo presente físicamente porque supuestamente corría peligro su vida en su propia tierra natal. Se conectó virtualmente y leyó un discurso. Vamos a votar en contra de todos esos ladrones el próximo 29 de mayo y lo sacamos del gobierno. Yo me comprometo, juro por Dios y la patria, por mamá, por mis hijos, por mi mujer, por todos los piedecuestanos, que no me voy a robar ni un peso, como lo hice en la alcaldía. Finalmente, a la mamá de Hernández le pasaron el micrófono para reforzar el discurso de su hijo. Hijo, le agradezco en el alma todo lo que está haciendo usted por Piedecuesta. A partir de hoy, las manifestaciones en Plaza Abierta quedaron prohibidas. La derecha y los interesados en frenar las elecciones ya no pudieron actuar a tiempo. La jornada electoral ya arrancó y no se puede detener. Hoy a las 3 de la tarde, hora colombiana, y 8 de la mañana en Nueva Zelanda, arrancaron las votaciones. Juan Fernando Barón. Mónica, a medida que llegan las 8 de la mañana a su hora local, se están abriendo las votaciones en 67 países en los que están habilitados para votar 972.000 colombianos. Hoy arrancaron oficialmente las elecciones presidenciales con la apertura de las votaciones en el exterior. A pesar de que históricamente en la jornada electoral la canciller acompaña la inauguración, en esta oportunidad Marta Lucía Ramírez no asistió. Que a partir de hoy, en pocos minutos a las 3 de la tarde, abre oficialmente el proceso electoral para elecciones presidenciales y vicepresidenciales en nuestra República, con las elecciones y el proceso electoral en el exterior. Ante los rumores de algunos sectores que manifestaron que las elecciones podrían ser suspendidas, el registrador Vega dijo que con la apertura de las urnas en el exterior, las elecciones no se podrán suspender. Quiero aclarar a la opinión pública que las elecciones presidenciales no pueden ser suspendidas, ni aplazadas, ni canceladas de acuerdo a nuestra normatividad. De acuerdo con los datos de la registraduría, en el exterior están habilitados cerca de 1 millón de colombianos para poder votar. Están habilitados 972.764 colombianos en el exterior para votar en 67 países, en las oficinas consulares. A pesar de que en Venezuela es el país en donde más colombianos están habilitados para sufragar, los connacionales tendrán que desplazarse hasta la frontera colombo-venezolana para poder ejercer su derecho al voto. Nuestros connacionales que viven en Venezuela podrán votar en 6 puestos de fronteras instalados en La Guajira, Norte Santander, Arauca y Guainía. El registrador Vega aseguró que llegaron con éxito todos los kits electorales en el exterior y recordó que a partir de hoy y hasta el próximo domingo 29 de mayo, los colombianos que están en los diferentes países podrán ejercer su derecho al voto. Noticias 1 fue objeto hoy de agresiones en la campaña de Federico Gutiérrez en Medellín. Noticias 1 fuera, hoy fuera. Noticias 1 que una periodista que cubría el cierre de campaña de Federico Gutiérrez en Medellín trabaja para Noticias 1, varios seguidores del candidato de los partidos tradicionales atacaron verbalmente y la forzaron a salir de la plaza en la que el candidato antioqueño cerraba su campaña. La periodista agredida no tiene ninguna relación con este noticiero. El ingeniero Rodolfo Hernández hace su campaña con base en un discurso contra la corrupción, pero justo antes de iniciar su campaña mediática se declaró inocente frente a un juez que lo procesa por la indebida celebración de un contrato para las basuras en Bucaramanga. Víctor Ballestas. Mónica, aunque la audiencia para imputarle cargos se hizo el 18 de abril pasado, el despacho decidió iniciar su juicio solo el 28 de julio, cuando ya se sepa quién será el próximo presidente. Una actividad judicial casi imperceptible para muchos se dio el pasado lunes 18 de abril en un despacho de Bucaramanga. A pesar de que desde esa fecha de abril hasta el 21 de julio hay más de 3 meses de diferencia, el juez del caso, que atendía a una audiencia contra el personaje más importante de esa ciudad, decidió, sin explicar por qué, que la etapa de juicio se inicie después de elegido el nuevo presidente de la República, lo cual es muy conveniente para el imputado, Rodolfo Hernández.
no acepto los cargos. A Hernández se le procesa penalmente por el caso conocido como Vitalogic, una empresa americana que aspiraba a quedarse con un megacontrato de $250 millones para la construcción y manejo de un relleno sanitario durante 30 años con tecnología de tratamiento que sustituyera al contaminante basurero del Carrasco. Sacar los ladrones de la administración pública, no es más. Contrario al discurso del candidato presidencial Hernández contra la corrupción, que le ha traído popularidad y votos, el entonces alcalde se vio envuelto en un escándalo penal y mediático precisamente por corrupción en el contrato del manejo de basuras que Rodolfo Hernández direccionó presionando a sus subalternos de la Secretaría Jurídica de la empresa de aseo de Bucaramanga para que contrataran a Jorge Hernán Alarcón, un ingeniero escogido por Hernández y quien fue hospedado por este en su propia casa con el fin que manejara el proceso de adjudicación del contrato. Usted, señor diputado Suárez, como alcalde de Bucaramanga, miembro de la Junta Directiva de la MAR, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y tercero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso. Jorge Alarcón, ¿por qué venía en su apartamento? Cuando vino a hacer el contrato. ¿Y qué tiene que ver? Hernández será juzgado por el delito de celebración indebida de contratos. Según el escrito de acusación de este proceso, en 2017, también el hijo del alcalde, Luis Carlos, concertó con otros 2 contratistas para usar sus influencias familiares para que el contrato de basuras fuera adjudicado a Vitalogic y a cambio ganarse una comisión de $2 millones. Es uno de los pocos casos de corrupción en que obra prueba del pacto de repartirse comisiones en un documento firmado por los interesados con sellos de notaría que certificaban su autenticidad. Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Jefe, no sé. Entonces yo digo, acéptele la hijueputa de esa garantía. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice cuáles son las... No puede decir lo que sea. Pero es que te trae una garantía de un banco. Pero no es la que dice la ley. Eso no importa. No, ¿cómo que no importa, doctor? Yo no puedo prevaricar. El candidato presidencial que, según las encuestas, es un fenómeno de popularidad por su discurso contra los corruptos, podría terminar condenado por un delito típico de la corrupción. Ustedes recuerdan a Gabriel Jaimes, el que en vez de investigar como le correspondía a Álvaro Uribe, organizó su defensa como fiscalía. Pues bien, aunque su defensa del expresidente ya fracasó, la hija de su esposa fue nombrada en un cargo diplomático en Nueva York. Juliana Ramírez. Mónica, ella se llama Jessica Beatriz Orduz y dice haber concursado por su puesto. Ella asegura que su designación es por mérito. Hace 10 días, el gobierno de Iván Duque, cuyo jefe político es el expresidente Álvaro Uribe, nombró a Jessica Beatriz Orduz Durán en el cargo de tercer secretaria de Relaciones Exteriores en la misión permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, con sede en Nueva York, uno de los cargos diplomáticos más apetecidos por su importancia estratégica. Este sería un nombramiento normal si se tiene en cuenta que Jessica Orduz entró a la carrera diplomática en 2019. Sin embargo, ella es hija de Ruby Cecilia Durán Maldonado, esposa de Gabriel Jaimes, el fiscal que en lugar de investigar al expresidente Álvaro Uribe, actuó como uno más de sus defensores solicitando el cierre del caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Con este decreto firmado por la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez, la hija de creencia de Jaimes permanecerá por lo menos 4 años en Nueva York, como le establecen las normas de la carrera diplomática. Consultada a Jessica Orduz, esta aseguró que su designación fue por méritos y que a ese puesto se presentaron 5 personas. Según ella, fue seleccionada porque aunque fue la segunda mejor calificada, el primero finalmente se decidió por otro destino. Del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Este no es el único premio burocrático que ha recibido el fiscal Gabriel Jaimes. Su esposa Ruby Cecilia Durán Maldonado fue nombrada en uno de los cargos más importantes de la Defensoría del Pueblo solo un mes y medio después de que el fiscal Barbosa encargara a Jaimes del caso Uribe. Según reveló en su momento el periodista Gonzalo Guillén, la resolución que fue firmada por el defensor Carlos Camargo ubicó a la esposa de Jaimes como directora nacional de Recursos y Acciones Judiciales, cargo que actualmente sigue ocupando. El presidente Duque y su comitiva viajaron a Mompox, Bolívar, para rendir homenaje al compositor de la canción La Hamaca Grande, pero su cuerpo de protección ocupó camas de los hoteles del pueblo que hasta el día de hoy no han cancelado.
El pasado viernes 20 de agosto, hace 9 meses, interpretando la letra del clásico vallenato La Hamaca Grande, acompañado de la ministra de Cultura Angélica Mayolo y el gobernador de Bolívar Vicente Blel, el presidente Duque llegó a Santa Cruz de Mompox, Bolívar, para rendir un homenaje al ídolo vallenato Adolfo Pacheco, conocido como el Último Juglar, compositor de la canción que tarareaba el presidente. Duque le entregó al maestro Pacheco la condecoración Gran Orden del Ministerio de Cultura. Usted es un joven de 81 años, entonces lo necesitamos componiendo, maestro. Lo queremos seguir viendo inspirado, trayéndonos nuevos temas. Y qué bonito estar aquí en Santa Cruz de Mompox, en esta tierra que tiene tanta historia. Y ese día una nueva historia se tejió para Mompox, teniendo como protagonista ahora al jefe de Estado. Su comitiva de seguridad, agentes de la Guardia Presidencial que llegaron 3 días antes que él, no pagaron la cuenta del hotel que los albergó, a pesar de su bajo costo, como consta en esta factura conocida por Noticias 1. Debe la suma de 1.770.000 pesos por concepto de hospedaje de 17 agentes pertenecientes a la Guardia Presidencial los días 17, 18 y 19 de agosto. La cuenta está discriminada de la siguiente manera. 8 agentes en habitación individual a 40.000 pesos cada uno por noche. 9 agentes en habitación compartida a 30.000 pesos cada uno por noche. Esta no fue la única cuenta que dejaron. 5 hoteles más que albergaron otras comitivas de seguridad integradas sobre todo por uniformados de la policía se están quejando porque no les pagaron. Hotel Mompox Real, 700.000 pesos. Cacique Real Mompox, 400.000. Casa Hernando Tres Palacios, 350.000 pesos. 4 hoteles aún tienen la esperanza de recuperar su dinero. 2 se cansaron y ya desistieron. Se trata de los hoteles El Robert y el Santa Cruz, donde deben 1.850.000 pesos. Puedo decirlo también con algo de humor. Hasta donde Noticias 1 pudo contar, la deuda de la comitiva presidencial asciende a 5.070.000 pesos, sin sumar intereses. Aunque los empresarios han tocado las puertas de las entidades oficiales que tuvieron que ver con la visita presidencial y han tratado de tener éxito por la vía judicial, todo ha sido en vano. Como dicen en la costa atlántica, cuando no le pagan a uno, a los hoteleros, comillas, los montaron en la hamaca grande. El economista Danilo Raymond organizó las primeras clases de finanzas para enseñarles a los niños, igual que cómo se enseña a leer y escribir. Desde muy temprano puedes empezar enseñándole a tus hijos sobre educación financiera. Permítele asumir responsabilidades y cometer errores bajo tu supervisión. De 1 a 4 años, aquí lo único que debería aprender relacionado con finanzas es el concepto de compartir a través de juguetes o comida. De 5 a 8 años. Estas son las edades perfectas para que empiecen a entender el poder del ahorro y aprender a gastar. El ahorro debe venir acompañado de un sueño. Por ejemplo, si el niño quiere un avión de juguete, todos los días dele una moneda para que guarde en una alcancía transparente hasta que logre el valor del objeto deseado. Aquí también empezará a entender que las cosas no se obtienen por arte de magia, sino por esfuerzo. De 9 a 12 años. Aquí puedes enseñarles a tomar decisiones de compra y a formar la disciplina con el manejo del dinero. Es decir, el niño puede tener deseos de ir a clases de natación, comprar un libro o obtener el último balón de fútbol. Déjale ser autónomo en decidir qué le conviene más e incluye varias alcancías de ahorro para lograr sus objetivos. De 13 a 15 años. En esta etapa las niñas comienzan a hacer interacciones financieras propias. Salen con sus amigos, quieren tener un celular inteligente o computador. Aquí es importante enseñarle la moderación del uso del dinero a través del gasto racional. De 16 a 18 años. Incúlcale aquí la posibilidad de emprender o de conseguir un trabajo para lograr ingresos por cuenta propia. Aquí la mejor herramienta es la confianza. En este punto es relevante que también entienda la importancia de cumplir con las deudas asumidas.
Habitantes de San José de Fragua, en el Caquetá, aseguran que un campesino murió por un disparo de policías que practicaban una operación de erradicación de cultivos ilícitos a la que la comunidad se oponía. Según los videos que entregó la misma comunidad, el cuerpo sin vida del campesino muerto en la zona fue removido del lugar, montado a un helicóptero y trasladado a un destino todavía desconocido. Este es Noticias 1, la red independiente. El segundo jefe del Clan del Golfo en la Sierra Nevada de Santa Marta fue capturado con un arma ilegal y contaba con un carro de la UNP que tenía como esquema de protección por su supuesta condición de ex paramilitar y a bordo del cual traficaba armas. Enrique Tapia. Mónica, lo que sabemos es que desde 2020 el traficante andaba en un carro blindado de la UNP, pero esta entidad pública se negó a confirmar o negar la condición de protegido del delincuente capturado. La policía de La Guajira capturó a Franio Manuel Reyes Martínez, señalado de ser alias Pedro, el segundo comandante del Clan del Golfo que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según las autoridades, este narcoparamilitar con más de 20 años en grupos armados ilegales es reconocido en esa zona del país por haber delinquido de la mano del jefe paramilitar Hernán Giraldo. Comenzó militando en las AUC en Urabá y Córdoba. Posteriormente, en los Montes de María, militó con Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Noticias 1 pudo establecer que alias Pedro cuenta con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección desde 2019. El actual segundo comandante del Clan del Golfo en el Magdalena hoy tiene a su disposición una camioneta blindada, 2 hombres de protección, un teléfono celular y un chaleco antibalas. En el momento de su captura, alias Pedro se encontraba armado. Sabiendo que el señor Reyes Martínez cuenta con un esquema de seguridad, ¿por qué mantener un arma de fuego sin el debido permiso de autoridad competente? Este hombre habría participado de varias acciones armadas en el Magdalena y prueba de ello son las comunicaciones que mantenía con otros miembros de la organización narcotraficante, como en este caso, donde Pedro ordena recoger un armamento que presentaba fallas mientras sostenían combates con la banda de narcotraficantes conocida como los Pachenca. ¿Tierra no está ahí? Sí, soy yo. Tierra, vamos a recoger porque tengo fusil dañado. No, yo también, huevón, se me trabaron uno. Entonces, pues yo me vamos a tirar, por eso donde dijimos que... Según información de inteligencia, el miembro del Clan del Golfo venía delinquiendo por lo menos desde 2020 y aún así, la UNP le confirmó su esquema de protección en agosto del año pasado. Consultada la Unidad Nacional de Protección sobre este caso en el que la entidad brinda seguridad al integrante de una organización narcotraficante, decidió no entregar información. Somos sextos en innovación en América Latina, lo que indican los indicadores. Un tanque de pensamiento global que tiene recursos de Ecopetrol y maestros de la Universidad de los Andes publicó el Índice Global de Innovación. Clasificó a Suiza en el primer lugar, a Angola en el último y a Colombia en toda la mitad, después de Uruguay, Brasil, Costa Rica, México y Chile. Esto indica que tenemos un país pendiente de imaginar. Esto es lo que indican los indicadores. El Paso Cesar, justo al lado de Valledupar, donde el juglar vallenato abusó de su pupila en público este fin de semana, es el municipio que más maltrato a la mujer registra en el país. La ignorancia ha convencido a la mayoría de sus hombres que las mujeres son suyas y están para su uso y su abuso. El corregimiento de La Loma en el municipio El Paso en el Cesar es conocido en el ámbito de los derechos humanos de género, pero no por nada bueno, sino porque en su perímetro las mujeres sufren con frecuencia inusual todo tipo de violencia. Aquí en La Loma se está viviendo esto, digamos que del 100, el 70-80%. Sin importar su edad, muchas mujeres de El Paso viven atemorizadas por las agresiones que padecen de quienes culturalmente se sienten propietarios de ellas. La propia Jenny ha sido víctima de violencia física, en su caso por quien fuera su pareja durante 12 años. Medio dormida, sin tomar, sin media palabra ni nada, me agarró por el cuello, me llevó hasta la cama, me empezó a dar golpes y cada golpe que me daba, la palabra que decía era: yo te quiero y te amo, pero te voy a matar. Ella pudo huir, pero no encontró en dónde refugiarse. Aquí la protección que dicen, protección a la mujer, aquí
No existe. Una fundación creada en el municipio en 2019 por el agudo problema de violencia de género, que se llama Caminemos 100% al futuro, tiene reporte de 55 agresiones de género este año, una cifra muy alta si se considera que el municipio, ubicado en una zona de actividades mineras, solo tiene 35.000 habitantes. Actualmente, por cada 10 mujeres en el municipio, 7 son víctimas de violencia psicológica, física, sexual, económica. Una mujer fue secuestrada con su hija de 3 años y en cautiverio torturada, violada y rasurada hasta las cejas por un político del Paso Cesar. El 31 de octubre del año pasado, Noticias 1 publicó la historia de una joven de El Paso que fue violada frente a su hija, ya que su agresor secuestró en un hotel, le rapó la cabeza y las cejas para que no intentara huir por la vergüenza que la vieran sin pelo. El pasado viernes, la comunidad del Paso caminó por las calles llevando globos blancos como protesta por el alto grado de violencia que están padeciendo las mujeres por su género y por la pasividad e indiferencia de las autoridades judiciales de la alcaldía y la gobernación. Google sacó su segunda generación de gafas dispuestas para interactuar en el metaverso, en el que aspira a desempeñarse mejor que sus primeras gafas que todavía están en las bodegas. En la conferencia anual de desarrolladores, Google presentó sus últimos avances tecnológicos. Estos lentes de realidad aumentada prometen ser clave en el desarrollo del metaverso. A diferencia de otros prototipos de lentes que se empezaron a desarrollar años atrás, estos son semejantes a unas gafas de aumento, con la diferencia de que al usarlos tienen una capacidad de grabar video y capturar fotos, pero su mayor atractivo es que pueden traducir varios idiomas en tiempo real usando inteligencia artificial. Es decir, quien porte los lentes podrá leer desde los cristales la transcripción del idioma que el usuario desee para continuar una conversación. Esto gracias a una pequeña computadora integrada en ellos. Aunque esta es una versión mejorada de las Google Glass que fueron presentadas en 2012 sin mucho éxito, estas nuevas gafas de realidad aumentada aún se encuentran en fase de prototipo y no se conoce su precio para el mercado ni su fecha de lanzamiento. Atención a los pilos de Colombia, una fundación y el gobierno de Estados Unidos abrieron un fondo de becas para los interesados en desarrollar proyectos de ciencia y tecnología aquí o en el exterior. Una gran oportunidad para los estudiantes colombianos con vocación de investigación se abrió el pasado 12 de mayo y estará disponible hasta el 28 de agosto gracias a la alianza del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la organización Partners of America, que pusieron un capital para incentivar la investigación científica en la región continental. La convocatoria busca estimular a estudiantes de cursos avanzados tanto en universidades del Sistema Educativo Nacional como de Estados Unidos que aspiren a desarrollar algún proyecto científico centrado en las materias contempladas en los 8 focos que trazó la Misión Internacional de Sabios para el futuro del continente americano. El documento de la Misión de Sabios se puede leer en la página del Ministerio de Ciencias. Las propuestas que presenten los aspirantes a obtener el apoyo económico, que es de aproximadamente $34.000 por proyecto aprobado, deben tener en cuenta que se puede realizar en cooperación con estudiantes de los 2 países, así como contemplar aspectos de desarrollo tecnológico e innovación aplicable al país de origen, en este caso, Colombia. El programa se llama 100K Strong in the Americas. En Colombia habrá 9 ganadores y un número similar se beneficiará en Ecuador, Perú y Bolivia. Los aspirantes deben haber cursado un mínimo del 70% de su programa académico. Las metas centrales que busca incentivar 100K Strong in the Americas se encuentran en las áreas de energía sostenible, biotecnología y ciencias ambientales. Los interesados pueden acceder a la página web www.100kstrongamericas.org/grants. A pesar de todos los recuerdos de la pandemia, ella nos enseñó, entre muchas otras cosas, que no es necesario estar en la misma ciudad en la que se trabaja y que por la misma razón es posible vivir en un paraíso y trabajar al mismo tiempo en una selva de cemento. El principio de la pandemia tuvo en riesgo a la industria hotelera en todo el mundo, pero la misma crisis sanitaria le enseñó a la humanidad que para viajar no es necesario estar en vacaciones, pues el trabajo remoto y virtual lo permite. Que disfruten, vale la pena volver a salir, reencontrarnos con personas que tal vez hace mucho tiempo no veíamos, seguirnos cuidando porque si bien ya los protocolos están menos estrictos, pues el virus sigue ahí, pero aprovechemos, salgamos, hay muchas ofertas, podemos viajar otra vez sin tanta limitación. Desde hace unos años viajar se empezó a ver de otra manera. Las personas empezaron a viajar mientras trabajan.
Este trabajo remoto les permite seguir teniendo ingresos mientras conocen nuevos lugares. Viajar ya no significa inestabilidad económica. Eso es algo de lo mejor que nos dejó la pandemia, y es que efectivamente nos dimos cuenta que podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo, y esto hace que para los aventureros y viajeros sea una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque puedes trabajar desde cualquier sitio, y por qué no aprovechar hoteles, hostales. Viajar y trabajar es una de las mejores opciones para vivir por las grandes oportunidades que ofrece, y si la persona solo quiere viajar, ahora lo puede hacer con tranquilidad. En vísperas de la Vuelta a Colombia, el 3 veces campeón del Giro Nacional, Óscar Sevilla, culmina su preparación. Gerson Caucha. Mauricio, el corredor colombo-español se entrena con una nueva tecnología que espera le permita ser protagonista en su equipo, el Team Medellín, en la próxima edición de la Vuelta. A sus 45 años, Óscar Sevilla está listo para buscar su cuarto título de la Vuelta a Colombia, carrera que iniciará el 3 de junio. Ilusión, profesionalidad, sacrificio, creo que sigo disfrutando mucho de lo que hago, ¿no? Me siento joven, obviamente con mucha experiencia, pero creo que el día a día sigue siendo igual que hace 20 años, ¿no? Con la misma ilusión, con los mismos nervios, con la misma adrenalina. El ciclista del Team Medellín cierra su preparación en Bogotá, pero además de rodar en carretera, le apuesta al Bike Lab de ProPartes, tecnología que le permite al deportista conocer qué bicicleta se adapta a su estilo y condición física. No usa ningún tipo de marcas en el cuerpo ni sensores para tomar las medidas antropométricas. Aporta mucho a nuestra preparación. Hay que estar, haciéndose medidas periódicamente para evolucionar, para mejorar, evitar lesiones. Además, aporta a que el atleta mantenga un pleno estado de salud. Si tiene una patología relacionada al desempeño sobre la bicicleta, la máquina va a hacer ajustes para que esa patología se solucione. Para la versión 72 de la Vuelta a Colombia, Sevilla no definió cuál será su rol en la escuadra. Personalmente me siento muy bien, físicamente preparado para afrontar bien sea el liderato, bien sea el trabajo de equipo, y la verdad que creo que es nuestra fortaleza, ¿no? La unión que tenemos en el grupo. En total serán 1.400 kilómetros de recorrido para la tradicional prueba ciclística que iniciará este año en Barranquilla y culminará en Tunja. Es una vuelta que el que la gane tiene que ser un corredor completo, ¿no? Un corredor que suba bien, un corredor que contrarroje bien y que también, haga el tema del plano bien. En la actual temporada, Óscar Sevilla ya fue campeón de la montaña en la Vuelta a San Luis en Argentina. Ingresen ya a baki.co/inclinada la red independiente y hagan sus donaciones así. El morral reflectivo por un aporte único de 150.000 pesos. El buzo de Noticias 1 2022 por un aporte único de 160.000 pesos. Y la sombrilla de la verdad por un aporte único de 100.000 pesos. Muchas gracias por elegir la independencia. Nos vemos el próximo sábado con la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia del domingo. Nos vemos como siempre a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Elecciones presidenciales 2022. Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones del 29 de mayo con Noticias 1. Cambio y los Danieles. Alianza de la Independencia.